Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, 7:19 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Fernando Mosquera y el periodista del portal digital Cuatro Pelagatos, Martín Pallares. Les invitamos a hacer un análisis en medio de estos hechos de corrupción que han sido denunciados, que estamos viviendo, y que se apaga uno y se enciende otro. Penosamente esa es la realidad. Pero hay algunos que constituyen casos emblemáticos que devienen de los últimos años, no los últimos días ni semanas, los últimos años. El caso Seguros Sucre, las menciones que se han hecho a quienes han medrado de los negocios de Seguros Sucre, y también del caso Ispol, 900 millones de dólares de por medio, esta estafa que se le hiciera al Ispol, y en donde todavía hay impunidad. Ya hay jueces en Guayaquil que perdonaron a quienes estuvieron en estas presuntas irregularidades, casa de valores, millones en juego. Se ha recuperado algo, 300 millones, muy importante por cierto, pero son 950 millones de dólares el daño irrogado al seguro de los policías ecuatorianos. Quisiera empezar, antes de darle la palabra, con un audio del presidente de la República respecto precisamente de estos casos, caso Seguros Sucre, caso Ispol. Mi gobierno está bajo el ataque de dos grupos distintos. ¿Por qué? Porque los he golpeado en su bolsillo. Por un lado, las mafias del narcotráfico y el crimen organizado, y por otro lado, estos grupos mafiosos que siempre han pululado alrededor de los gobiernos y que en el mío no han tenido la posibilidad de penetrar, porque no se los vamos a permitir. ¿A qué me refiero? Grupos mafiosos que controlaban el negocio de seguros a través de la compañía de Seguros Sucre. ¿Qué hice yo? Poner en liquidación Seguros Sucre. Como no soportan un gobierno que no admite la corrupción, entonces estos grupos se van a conseguir por ahí un emisario que hable por ellos para atacar a un gobierno. ¿Cuál es ese emisario? Están utilizando, sin duda alguna, al portar la posta y al señor Boscán. ¿Quién? Bueno, todos los asociados a los negocios de seguros. Y usted sabe quiénes. Y voy a decirlo bien claro. El señor Diego Sánchez. Él, con Santiago Cuesta Caputi, que han estado alrededor de los negocios de seguros y que festejaban cuando Correa estableció que Seguros Sucre sería la única compañía de seguros para asegurar los bienes públicos. Vea usted, Seguros Sucre en liquidación. Debe más de 280 millones de dólares en siniestros no pagados a empresas e instituciones del Estado. Vea el asalto al Ispol. ¿Quieren nombres? José Serrano, aquel ministro de gobierno de Correa y de Moreno. Todo lo que sucedió en Ispol no pudo haber sucedido sin conocimiento del ministro de gobierno. Es el testimonio. Diego Sánchez, José Serrano, Santiago Cuesta Caputi y José Serrano. Han respondido al menos dos. Sánchez no, Santiago Cuesta sí. Incluso José Serrano, quien vive plácidamente en la Florida y que tiene la audacia de decir, bueno, hablemos del Ispol, pero hablemos de la caída del sistema bancario en el año 2000. Un ministro que no puede desconocer, le metió mano, puso comandante de policía, que en su momento uno de ellos fue compadre del presidente de la República. Es decir, algo impresentable. Pero bueno, nos centremos en esta denuncia y quiero empezar con Martín Pallares, que ha hecho seguimiento y nos ha ilustrado desde el portal digital Cuatro Pelagatos. ¿Qué significado tiene esto de Seguros Sucre y el caso Ispol? Martín, buen día. Por favor, el audio.
Por favor, el audio. Ya, ahí, ¿me escuchas? Sí, por favor, adelante. Sí, buenos días, Miguel, gracias por la invitación. No, lo que yo iba a decir es que estos son temas que de los que se han venido hablando mucho. La influencia de las personas que han estado tras los negocios de los seguros y de Seguro Sucre. Y el presidente Lasso vuelve hoy, o el domingo, vuelve con esta versión. Sin embargo, me parece que el presidente debió haber, o debería, en estos días, aportar a sus declaraciones pruebas y más datos y evidencias, porque nos estamos quedando en los dimes y diretes de uno y de otro lado y no tenemos certezas, ¿no es cierto? Se sabe que atrás de Seguro Sucre hubo negociados gigantescos, que eso fue una vaca lechera durante muchos años, donde medraron grupos que han estado alrededor del Estado, ¿no es cierto? Durante el gobierno de Rafael Correa y luego durante el gobierno de Lenín Moreno. El presidente Lasso mandó a liquidar esa empresa, la cerró, mandó a liquidar, pero hasta ahora no ha habido una auditoría confiable. Se ofreció hacer una auditoría forense internacional independiente, ¿no es cierto? Porque se sabe que esa es la única forma de realmente encontrar qué es lo que ocurrió ahí. Esa auditoría forense internacional no se la ha hecho. Ya vamos más de un año de eso. Yo no sé si todavía estarán las evidencias en los sistemas digitales de esa empresa, en los computadores, etcétera. No se ha hecho nada de eso. Entonces, seguimos hablando desde las conjeturas y desde los supuestos, ¿no es cierto? Y eso yo creo que Martín, permíteme, o sea, no ha habido juicios, no ha habido auditoría de la Contraloría, no ha habido nada, solo el cierre, digamos. Hubo el cierre, hubo pero denuncias, se habló mucho de Seguro Sucre, lo que venía haciendo, pero no se plasmó en investigaciones ni en procesos judiciales. No hay nada concreto. Se ofreció, ya repito, se ofreció una auditoría forense internacional y eso no se ha hecho. Y esa es la única forma de saber exactamente, de hacer una disección sobre lo que pasó durante esos años, ¿no es cierto? Entonces, siempre nos quedamos en el campo de las conjeturas, de las afirmaciones. Así como en la denuncia que hace el portal La Posta, lo único que hay son audios, que no, esos son indicios, no son pruebas. Del otro lado tenemos algo similar, tenemos acusaciones, tenemos indicios, tenemos la versión del presidente, pero todavía hay mucha cosa sin esclarecer, Miguel, y eso creo que no le hace bien al país, ni a la confianza que la sociedad debería tener en sus gobiernos, en sus gobernantes. De las investigaciones, Martín, no hay ningún proceso, ninguna investigación preprocesal o procesal penal en la fiscalía de esto. Bueno, el caso del ISPOL sí, el caso de que es otra cosa. En el caso del ISPOL sí, y ahí más bien el problema ha estado más del lado, como tú mencionaste hace un momento, de los jueces, ¿no es cierto?, que han permitido impunidad, pero ahí sí han habido procesos. Ahí está también, hay que reconocer el trabajo del coronel Renato González, que está al frente de la Seguridad Social. Valiente oficial. Que ha estado peleando por eso y ha estado poniéndole el ojo en cada instancia, ¿no es cierto?, en cada momento de esa investigación. Creo que su mérito es importante. Pero en el tema de Seguro Sucre no tenemos nada en concreto, Miguel.
Bien, una lectura de la experiencia del economista Fernando Mosquera respecto de Seguro Sucre, estas denuncias que se han formulado, y luego lo del caso ISPOL. Por favor, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a su amplia audiencia. Un saludo al periodista Martín Pallares. Creo yo que para analizar este tema se debe refrescar la memoria de lo que ha sucedido en este asunto. Voy a comenzar por el tema ISPOL, que como ustedes dicen, hay información, hay acciones jurídicas que están en proceso. Recordemos a John Robert Luzuriaga Aguinaga, ex director de riesgos del ISPOL, conocido como My Friend. En sus declaraciones a la justicia norteamericana como cooperación eficaz a esa fiscalía, él manifiesta que muchas de sus acciones fueron en cierta medida atendidas cuando tuvo que decir a las autoridades de ese momento, el ISPOL, que hicieran acciones a alto nivel para detener los informes de la Superintendencia de Bancos. Recordemos que los auditores habían ya determinado la inconveniencia de esas inversiones, pero recurría a las personas para que eso no saliera ya en acciones concretas de vender ese tipo de inversiones, de deshacerse como opinaba la Superintendencia de Bancos de ese momento. Y creo yo que no se ha trabajado urgentemente y convenientemente con las versiones de los órganos de control de ese momento que tenían ya las evidencias y no podían procesarle por intervención, según John Luzuriaga, de alto nivel. Recuerden que esta información nos hicieron trascendente los periódicos guayaquileños El Expreso y El Universo, y también en el caso de Quito, el portal Primicias. Nos hicieron conocer todo este tema que hizo que una importante revista guayaquileña hiciera la denuncia sobre las inversiones de la policía. Y las autoridades del ISPOL en ese momento pidieron al Consejo Directivo que les autorice una cantidad millonaria para enjuiciar a la revista Vistazo. Entonces, yo creo que ahí están las evidencias de la intervención a alto nivel, tanto en el gobierno del señor Correa, como posteriormente también en el gobierno del señor Moreno. Incluso habían datos pedidos en este sentido, no comprobados, o por lo menos yo me eximo de decirlo, desde la vicepresidencia de la República de ese entonces. Entonces, esto lo que hace es pensar de que en este sentido el presidente de la República posiblemente tiene razón, y vemos lo que está pasando en la justicia, un diferimiento permanente de la apertura del juicio. Hay personas que están ya sindicadas y que se sabe dónde están ubicadas y que se necesita estas acciones, que una justicia tardía no es justicia. Y que por cuentagotas el ISPOL está recuperando esta gran cantidad de dinero. Creo que la mayor y más importante es la decisión frontal del actual superintendente de compañías para que los bonos nacionales de deuda nacional que estuvieron en custodia en el depósito centralizado de valores del Banco Central regrese a propiedad del ISPOL. Son algunos millones, pero el tema son los bonos soberanos, aquellos de deuda externa que fueron negociados en el exterior y que prácticamente no se sabe su destino y que será muy difícil recuperar. Tal vez los dineros que estaban en custodia o en respaldo en el Citibank Nueva York, eso también luego de cumplir un proceso jurídico de recuperación, vayan a alimentar esos dineros de la seguridad social policial, pero que sumado todo eso estará alrededor de $300 millones, y como usted lo dijo, Miguel,
el perjuicio supera los 950 millones de dólares, es decir, las 2/3 partes de ese patrimonio de los policías para pagar sus jubilaciones. En el tema de Seguro Sucre, recordemos que esta decisión de estatizar con una de las compañías de seguro estatales todos los negocios del Estado, donde están Fuerzas Armadas, donde están las principales instituciones, lo que hizo es que se hagan muy buenas comisiones a los intermediarios y que, como ustedes conocen, distinguidos oyentes y participantes en este evento, por el Código Orgánico Monetario y Financiero, el control de las compañías de seguro pasó de la Superintendencia de Bancos y Seguros en ese tiempo a la Superintendencia de Compañías. En ese momento, la Superintendencia de Compañías no tenía el personal profesional que tenía la Superintendencia de Bancos. Tuvo que importar a varios funcionarios de la Superintendencia de Bancos para que hubiera el control. Recordemos las declaraciones de un distinguido y conocido amigo, Jorge Rodríguez Torres, que dijo que las compañías de seguro prácticamente no tenían control. Ahora ya la cosa ha cambiado, ahora ya tiene un buen nivel operativo y de control la Superintendencia de Compañías. Es por eso que para que no se pueda producir nuevamente el mismo problema del ISPOL, el presidente Moreno, al emitir la ley de defensa de la dolarización entre las transitorias, determinó que las empresas de las entidades de seguridad social, tanto ISPA, ISPOL o el IES mismo, no podían hacer inversiones en el exterior, porque justamente ya había reventado el tema de las inversiones del ISPOL. Ahora, me imagino que la entidad de control debe estar promoviendo todas estas investigaciones y debe haber entregado en la Fiscalía la información, pero se necesita, por qué sé yo, falta de fiscales, de recursos, tiene tanta trabajo la Fiscalía que efectivamente va a paso muy lento estas investigaciones respecto a Seguro Sucre, que efectivamente sabemos cómo se manejaba estos negocios con el aseguramiento estatal. Vuelvo con Martín Pallares y le voy a rogar al economista Fernando Mosquera para que siga con la imagen. Le vamos a llamar para mejorar la señal vía telefónica. Martín, sobre los hechos que han sido denunciados y como decía Martín, hay conjeturas, pero hay hechos que van marcando y aumentando los niveles de impunidad. A un caso se suma otro y otro caso se antepone al anterior. Es decir, seguimos viviendo este nivel de casos sin que sean resueltos. El caso de Seguro Sucre, pero los pasivos quedan allí. ¿Cómo lograr que esto llegue a su conclusión al final y no queden en esas meras denuncias por un lado y por otro la impunidad que se vive en el país? Sí, Miguel, bueno, yo no soy un experto legal, ¿no es cierto?, para poder dar la fórmula para que esto no ocurra. Yo supongo, sin embargo, que es un tema de responsabilidad pública de los funcionarios que están en todos los niveles que tienen relación con el tema, ¿no es cierto? Yo supongo que aquí hay, para conseguir lo que tú dices, son responsables la gente que trabaja en la fiscalía, la gente que trabaja en el sistema judicial, los mismos funcionarios del gobierno que están a cargo del tema, ¿no es cierto? En Seguro Sucre debe haber un informe del interventor, ¿no es cierto?, del liquidador de la empresa. Tiene que haber una explicación de por qué no se hizo la auditoría forense internacional. Eso es, hasta ahora, como no hay una explicación, es absolutamente incomprensible. Entonces yo creo que esto es un tema de responsabilidad de los funcionarios, de todas las funciones y de todos los organismos que están relacionados con el asunto, ¿no es cierto?
No nos olvidemos que incluso en los casos que hubo en la justicia de los Estados Unidos, unos relacionados con el tema de la SPOL, hay indicios y incluso evidencias, declaraciones de los que han sido detenidos allá, como mencionó el economista Mosquera hace un momentito, ¿no es cierto? El señor Luzuriaga, por ejemplo, etcétera, donde se habla ya de ciertos funcionarios de Seguro Sucre que estuvieron metidos en estas cosas. No están los nombres, obviamente, pero esa información la tiene la justicia de los Estados Unidos. Entonces, siempre uno se pregunta qué pasó con todo eso, ¿no es cierto? Yo me imagino, yo quiero pensar que existen muchas limitaciones técnicas dentro de la Fiscalía, por ejemplo, para poder llegar al fondo, al meollo del tema, pero sí es muy preocupante que estas cosas queden en el aire, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, afortunadamente en el tema SPOL se ha avanzado bastante más, porque creo que hay unos dolientes que son los policías retirados, ¿no es cierto?, que están trabajando y presionando para eso. Y eso ocurre en muchos otros casos, Miguel. Esperemos a ver que con todos estos escándalos se haga algo, porque aquí hay un problema muy, muy severo, que es la confianza de la sociedad en las capacidades del Estado para no permitir la impunidad. El momento en que se pierde esa confianza, la relación, ¿no es cierto?, entre la sociedad y el Estado se va rompiendo y se va desvaneciendo, y eso es muy grave para la convivencia democrática y para las instituciones en general. Martín, de cualquier manera, la aspiración en el país es que termine estos niveles de impunidad. No vamos a seguir hablando de Seguro Sucre por eternidades. Hay que investigar, hay que procesar, debido proceso, pero concluir con estos hechos. No vamos a seguir como la muletilla de lo que sucedió, y efectivamente hubo serias presunciones de irregularidades en Seguro Sucre. No, de acuerdo. Y yo sí creo que en eso hay una responsabilidad de las superintendencias, ¿no es cierto? Y gobierno también de mejor forma, más por sobre la presencia de este señor Hernán Luque en las empresas públicas, ¿no? Que es el meollo de este escándalo que hay ahora sobre corrupción en el sector eléctrico, etcétera, y que va a seguir socavando la confianza de la sociedad en el Estado. Van a seguir apareciendo cosas. Ya veo que se anuncia una entrevista al señor Javier Jordán. Saldrán nuevas cosas ahí, saldrá más gente enlodada en esto, con indicios, sin pruebas, lo que sea, pero si seguimos en este... ¿Quién va a ser? Sí, esa entrevista que se anuncia, ¿quién va a ser? El señor Jordán, uno de los que están en la piscina. Sí, no. ¿Quién va a hacer la entrevista? La fotografía, ¿no es cierto? Ya va a hablar, ya va a salir a hablar y van a lanzar acusaciones, porque parece que todo este tema se origina en una pelea de compadres del grupo de los tetones que se llaman, ¿no es cierto?, de la piscina. Entonces vamos a seguir. La pregunta es, ¿vamos a seguir en esta espiral de acusaciones, de versiones? Y a la final, cuando se satura a la sociedad con estos cuentos, ya todo pierde sentido, ya va perdiendo, se van normalizando las acusaciones, se van normalizando, y es necesario que haya una intervención
de los organismos que tienen que ver con estos temas, ¿no es cierto? Porque lo único que se está logrando es el debilitamiento del Estado y de su capacidad de su capacidad para poner fin a la impunidad. La impunidad es muy grave en la convivencia democrática de cualquier sociedad, Miguel. Economista Fernando Mosquera, ¿cómo lograr que estos casos no queden, por un lado, en impunidad y por otro, que mejoren los controles? Usted decía, y efectivamente se ha ocurrido con los controles hoy de la Superintendencia de Compañías. Pero los hechos ocurridos, tanto con Seguros Sucre, cuanto con las casas de valores, de manera especial en Guayaquil, en donde ya un juez que incluso fue declarado error inexcusable por la Corte Constitucional, siguió dictando sentencias hasta que lo saquen en esos largos procesos que demoran los procesos disciplinarios. Simplemente siguió dictando sentencias e incluso sobreseyendo a quienes han estado vinculados con una casa de valores que, según el ISPOL, perjudicó sus recursos, pero viene la impunidad, viene el sobreseimiento confirmado en la Corte Provincial del Guayas, y aquí no pasa nada. ¿Cómo cambiar esto, economista Mosquera? Espero que haya mejorado el audio. Sí, muy bien. Tenía algún pequeño inconveniente de distancia. Ustedes, distinguidos periodistas, tanto Martín como usted, Miguel, han dado en el clavo respecto a lo que acaba de decir. Hay que considerar la actitud de las superintendencias de ese entonces cuando se dieron los hechos. ¿Cómo va a ser posible que el superintendente de bancos de ese entonces no utilice los informes de los auditores para indicar que las inversiones del ISPOL eran inconvenientes y muy peligrosas, y adicionalmente violaban la ley respecto a poder hacer lo que supuestamente había conseguido autorización y convenio entre el director de operaciones del Depósito Centralizado de Valores y una de las empresas del señor Cherres en Panamá, para que él mismo sea el custodio de los papeles que servían de garantía respecto a las inversiones de bonos soberanos en el caso que estamos mencionando. Pero peor aún, la superintendente de compañías de ese entonces, que tenía que verificar que el DCVALE, el Depósito Centralizado de Valores, no estaba autorizado para efectuar este tipo de convenios con el exterior a cuenta de garantizar papeles de deuda soberana en un depósito centralizado de Panamá, que era una de las empresas del señor Cherres. Entonces, en ese sentido, creo yo que los superintendentes en estos procesos, los superintendentes de ese entonces, ¿no?, tanto el de bancos de ese entonces como la de compañías de ese entonces, tienen que dar mucha información a la Fiscalía para determinar las responsabilidades que existieron en estos problemas. Adicionalmente, esto se negoció en la Bolsa de Valores de Guayaquil, y ahí lo que usted acaba de decir, Miguel, una casa de valores que fue ya liquidada, fue la intermediaria para que puedan hacerse este tipo de operaciones. Entonces, yo creo que deberían hacerse las investigaciones partiendo de los informes de los órganos de control, donde determinaron estas irregularidades y que posiblemente se quedaron sin el efecto necesario por la intervención de decisiones a alto nivel para que el asunto continúe, y del gobierno del señor Correa se trasladó al gobierno del señor Moreno hasta que reventó el tema, que es de dominio público. Lo mismo sucede con el caso de Seguros Sucre. Ahí hay acciones que Superintendencia de Compañías debe entregar toda la información a la Fiscalía para determinar qué tipo de decisiones fueron las que hicieron que esté en esta calidad de no haber atendido los siniestros producidos en empresas estatales
por esta cantidad millonaria que el presidente de la República hace alusión. Y obviamente las personas que están nombradas por el primer mandatario tendrán también que dar su versión y poder determinar las responsabilidades de este manejo dentro de la principal aseguradora estatal, que fue decisión del señor Correa, que sea una la que monopolice todos los aseguramientos estatales. Entonces yo creo que hay que apoyar a la Fiscalía. Esto, concuerdo con ustedes, tiene que ir mucho más rápido, porque no puede ir a una velocidad en que prácticamente los culpables pueden estar a buen recaudo, con enormes perjuicios a varias entidades del Estado, a empresas del Estado que efectivamente se han visto perjudicadas al no recibir los siniestros ocurridos mediante el aseguramiento en esta empresa estatal. Economista Mosquera, de todos modos, con lo que ha ocurrido con el caso Seguro Sucre, esto, hoy que se ha retomado los controles, cuando hubo laxitud, negligencia en algunos casos, incluso se llevó a la destitución en la asamblea de uno de los superintendentes de compañías. Sin embargo, esto no puede quedar en esto, en las denuncias, sino actuar y ya en otra instancia, como es el ámbito penal, la Fiscalía, la Administración de Justicia, a fin de que el caso Seguro Sucre no quede en lo que ha sido denuncias de graves presunciones de irregularidades, economista Mosquera. Hay que considerar, distinguidos periodistas, que todo lo que se sabe, tanto en el caso del ISPOL como en el caso del Seguro Sucre, no ha sido tramitado con la celeridad del caso por la justicia ecuatoriana. Han sido la justicia del país donde se utilizó el sistema financiero, los Estados Unidos, que con la cooperación entre fiscalías se ha llegado a conocer todos estos hechos. Y yo creo que debería también profundizarse en esta cooperación entre fiscalías de los Estados Unidos y del Ecuador para obtener todo el entramaje de las cuentas que se movieron. Recuerden que hay pagos que se hicieron a familiares cercanos de aquella casa de valores que hizo la intermediación en Guayaquil, cheques que superan los $600,000, hay valores que se pagaron internamente o que se dieron créditos a muchos pertenecientes al sistema financiero ecuatoriano y que fueron luego a instalar bancos en Panamá o en paraísos fiscales. Todo eso, ¿de dónde se obtuvo esa información? Tanto la prensa escrita como los portales digitales obtuvieron respecto a la información que la justicia norteamericana hizo llegar a la Fiscalía ecuatoriana y que no ha tenido aquí la velocidad que se necesita para poder determinar a los responsables de este tema y poder hacer las acciones para que devuelvan el dinero de los policías o los dineros de empresas estatales que no han podido cobrar los siniestros que se produjeron y que aseguraron en esta compañía estatal ya en liquidación. Entonces, se necesita una acción mucho más profunda. Creo yo que la Cancillería podría hacer las gestiones en los entes pertinentes en los Estados Unidos para recabar toda esa información y poder procesarla acá y que la justicia brille y los responsables paguen por los hechos establecidos. Martín Pallares decía, vendrán nuevos casos, el caso de Javier Jordán. Primero sería bueno precisar quién lo va a dar espacio, es bueno decirlo, a Javier Jordán por un lado, y otro, no hay que olvidar, pensándolo mal, Martín, estamos en un proceso electoral y se está dosificando los audios, los videos, las conjeturas, incluso con organigramas, dosificando. A lo mejor estos últimos 15 días de campaña, a lo mejor van a seguir saliendo videos, no se puede desconocer, pueden ser videos auténticos,
que hay que verificarlos, pero va a seguir dosificándose en medio de un proceso electoral. Es decir, aquí lo que también podría haber, más allá de la denuncia que corresponde, la Constitución, artículo 83, numeral 8, obliga a todos los ecuatorianos a denunciar actos de corrupción, pero a veces hay raras coincidencias que se pegan con campañas, por ejemplo, que están trabajando por el no, y que simplemente están atizando el fuego para esto, sin deslegitimar las denuncias, que hay que hacerlo, y desde todos los sectores, Martín. A ver, es imposible especular, ¿no es cierto?, sobre si existe o no una intención en el timing de estas denuncias. Lo que sí es curioso, es lo menos que yo puedo decir, es esta forma de ir entregando las investigaciones periodísticas a cuentagota, ¿no? Normalmente, periodísticamente, las denuncias se las presenta de forma integral, con todos los sustentos de prueba, pero este estilo de ir presentando poco a poco las cosas, hacen que uno empiece a dudar de si existe alguna negociación, alguna cosa de si no me das tal cosa voy a seguir soltando. No quiero pensar eso, no creo en eso, pero inevitablemente uno empieza y la gente puede empezar a sospechar en esto, ¿no es cierto? No es común ver que el periodismo saque las denuncias de a poquito, ¿no es cierto? Las evidencias de poco. Y si me permites, Martín, para que continúes, incluso con el primer audio ya se sacan conclusiones. Este es el organigrama de este caso, cuando después dicen van a venir nuevos audios. Es decir, ¿cómo puedes adelantarte en una investigación? Y esto lo advirtió Cuatro Pelagatos en un sobrio análisis de José Hernández. Bueno, empezaron por el capítulo final, haciendo conjeturas con el primer audio. Martín, por favor, continúa. Sí, ahora salió un nuevo audio, ¿no es cierto? Así es. Se sabe que van a seguir saliendo audios, pero todo esto genera una situación como de inestabilidad, de incertidumbre. Me parece que eso no es lo deseable, ¿no es cierto? No es lo mejor para la sociedad. Esta sensación de zozobra constante que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado es este portal que saca de poco a poco, ahora ya están anunciando. Otro periodista de otro medio va a entrevistar a Jordán va a sacar más cosas. Es penoso es muy penoso cuando estos grupos de mafias empiezan a pelearse entre ellos, ¿no es cierto? Entre sus integrantes, y los medios terminan siendo las plataformas a través de las que se cobran cuentas estos señores. El economista Fernando Mosquera, en conclusión, ¿cómo lograr que brille la verdad, que se encuentre la verdad? Y por otro, que estos procesos se inicien, avancen y concluyan, y no queden como casos pendientes de lo que podemos hablar a lo mejor por décadas, por lustros, de Seguro Sucre o el caso Ispol, cuando hay que encontrar soluciones y no más dilatorias. Quisiera referirme a esta digresión que hicieron ustedes respecto a este caso que ha sido tratado por La Posta. Yo respeto como el que más el criterio de los periodistas como ustedes, de que le escuché a Calderón en algún momento también decir que cuando se tenía toda la información se lo tenía que hacer trascendente. Y yo respeto porque no soy periodista, pero creo que ha tenido su impacto preelectoral, que posiblemente estaba de por medio en la agenda. Yo quisiera referirme, antes de a su gentil pregunta, estimado Miguel, esta renuncia y este informe
del secretario, de la persona que estaba designada para verificar el tema de corrupción, el señor Verde Soto, en el ámbito de la presidencia de la República. Hay un informe que posiblemente va a incomodar al Ejecutivo respecto a la decisión de hacerle cargo de todas estas empresas al señor Lecaro, al señor Hernán Lecaro. Luque Lecaro, sí. Sí, eso sí tiene trascendencia y creo yo que hay que analizar esa renuncia. Eso respecto, y creo yo que si bien el caso es de tal magnitud que periodísticamente no creo que en un solo programa se pueda atender todo el tema, y creo yo que el portal que lo ha llevado adelante lo ha ido dosificando para tener la audiencia que justifique a sus patrocinadores. Yo creo que eso es un tema que los periodistas que conocen más de este tema deben poner su opinión respecto a esta cuentagotas en el caso del Padrino. Respecto a su pregunta, Miguel, yo considero que son los órganos de control, tanto la Superintendencia de Bancos en cuanto a las inversiones mediante su Intendencia de Seguridad Social, para verificar las responsabilidades que hubieron, porque se supone que hubieron en esos tiempos informes respecto a este tema de las inversiones del ISPOL, o en el caso de la Superintendencia de Compañías, respecto a la actitud y a la atención a sus asegurados por parte de Seguros Sucre. Son esta la información donde la Fiscalía tiene que enancarse para poder determinar la responsabilidad de varios, y adicionalmente la cooperación internacional, y esto tiene que la Fiscalía darle el impulso necesario para que esto pueda conocerse ya con celeridad y determinar las responsabilidades que corresponden. Entonces, yo creo que el Ejecutivo, que ha hecho también alusión a este tema, ha puesto el punto sobre esa I tan importante de aumentar el efecto de una investigación concreta. Creo yo que deben aunar esfuerzos para que la sociedad ecuatoriana conozca qué es lo que pasó en estos bullados casos, que lo que hacen a veces que un escándalo tape a otro escándalo. Y creo yo que esto no es posible, que la sociedad ecuatoriana acepte el mal manejo de la cosa pública. De cualquier manera, economista Fernando Mosquera, decíamos, estos hechos tienen que ser ventilados, tienen que ser resueltos, nada de ocultamiento, pero no quedar a la deriva, y vienen otros casos que se anteponen y que el país sigue viendo estos hechos. El caso de Seguros Sucre, hablamos de años ya, y lo que se hizo es cerrar, pero los casos están allí y seguimos, y hay actores a los que se los vincula, economista Mosquera. Hay actores y que tienen que determinarse sus responsabilidades. No es conveniente que esas bienes del ejército, de la marina, de esos bienes de las empresas eléctricas y petroleras sigan sin cobrar esos siniestros que fueron asegurados, y que se determinó en las investigaciones en los Estados Unidos el nivel de comisiones para que esas responsabilidades puedan ir a determinadas compañías de reaseguro, y eso es mucho dinero que recibieron y no han atendido efectivamente el interés de las empresas que confiaron en, obligatoriamente, así lo decidió el correísmo, en la empresa estatal. Vuelvo con Martín Pallares. Como escribe hoy en Expreso José Hernández en su columna, estamos en tinieblas y sin rumbo, al menos en estos casos que lastimosamente nos enredan, enlodan y siguen allí, siguen pendientes. Vuelvo a citar los dos temas que les trajimos a análisis: Seguros Sucre y caso ISPOL, Martín. Así es, Miguel. Y mira, te pongo un pequeño dato que nosotros lo publicamos en nuestro boletín de los domingos, que
que lo único que hace es aumentar todo esta incertidumbre, ¿no es cierto? En el Ministerio de Defensa, por ejemplo, acaban de nombrar como responsable del tema de la contratación de seguros para los bienes de las Fuerzas Armadas a una exfuncionaria de Seguro Sucre. Puede ser que sea súper hipercalificada la señora, pero ¿quién es? Posible que ¿Quién una es? señora de apellido se llama Yesenia Riofrío? Ella fue representante legal de Seguro Sucre durante muchos años. Es una experta en contratación pública, pero trabajó en Seguro Sucre hasta el año 2017, me parece. Y la contratan como la responsable para el tema de seguros en el Ministerio de Defensa. Entonces, claro, uno dice, uno tiene muchas dudas. Todos estos gestos lo único que hacen es aumentar la falta de confianza en los funcionarios, en los gobernantes, etcétera. Claro, permíteme, Martín, una reflexión nada más para que continúes. El presidente el domingo último en entrevista con Teleamazonas fue muy duro con Seguro Sucre, dio nombres, y una de las ejecutivas de este seguro que fuera cerrado, que ha sido severamente cuestionado en el mismo gobierno, se contrata en una Secretaría de Estado para que haga la contratación. Exactamente. No hay coherencia, no habría coherencia. Se liquida una empresa porque se ha visto que hay actos irregulares, ¿no es cierto? Y luego se contrata para un ministerio a alguien que trabajó en esa empresa liquidada. No quiero decir que ella haya hecho algo irregular, no sabemos, pero hasta por el mensaje, ¿no es cierto?, que se envía a la sociedad, creo que es grave. En conclusión, Martín, ¿qué hacer? ¿Cómo afrontar estos hechos que están presentados en el país? No sé, yo no puedo pronosticar, no tengo una bola de cristal, ¿no es cierto? Pero creo que para todo el mundo está claro la serie de acontecimientos que se avecinan, ¿no es cierto? Hay la iniciativa de enjuiciar al presidente, por un lado, está ya el anuncio de la activación de las protestas en las calles por parte de la CONAIE, viene esta consulta, etcétera. No es bonito el panorama, no es para nada tranquilizador. Claro, y el problema, en vez de investigar y que termine la impunidad, trabajar responsablemente como debiera ser esa mediocre asamblea, lo que se atice el fuego para que haya más caos, más desestabilización, Martín. Todo apunta a eso, ¿no, Miguel? O sea, todo apunta a que cada cual en cada sector lo único que hace es echar más gasolina al fuego, y ojalá me equivoque y no pase nada, pero todo indica que las cosas no se van a poner bastante feas. Confiemos que ese vaticinio no ocurra, que este país piense en grande, piense en el futuro, piense en el desarrollo, pero hay hechos inocultables que lastimosamente podrían llevar a eso. Muchas gracias del aporte. Quiero agradecer al economista Fernando Mosquera y al colega periodista de portal digital Cuatro Pelagatos, Martín Pallares, por su aporte. Muy amables, muy buen día. Gracias. Gracias, saludos. Muchas gracias. 8:08 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, a propósito de la lucha contra la corrupción y los hechos ocurridos durante los últimos días. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores